¿Cómo están? Ya somos varios que hoy día estamos. Los invito a los que puedan que pongan sus cámaras para que si nos podamos ver. Más hoy día, más que vamos a hablar de un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un proceso de transformación, cómo generar espacios flexibles en nuestras organizaciones. Entonces, no sé, me convoca a las personas a vernos los rostros, así que los invito a abrir sus cámaras. Y gracias por estar aquí hoy día. Hoy día tenemos hartas personas confirmadas, así que esperemos que se vayan sumando a lo largo de la mañana, porque vamos a conversar de un tema muy, muy relevante para estos tiempos, que es justamente la transformación que requieren nuestros espacios laborales o nuestros espacios de transformación que vamos creando ahora y también en nuestras casas para poder, ¿no es cierto?, trabajar, desempeñarnos, crear, transformar nuestra realidad. Entonces, les agradezco y quiero partir dando la bienvenida y agradeciendo también este trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Es una nueva aventura de creación en conjunto con ellos. Hemos ido aprendiendo a conocernos, flexibilizando. Así que lo que hoy día vamos a hablar lo hemos vivido también nosotros en este proceso de irnos conociendo, que siempre es lo que se nos requiere en la vida para poder crear. Así que es una invitación a conversar también hoy día desde lo que significa crear nuevas formas de entender la realidad. Y quiero darle la bienvenida hoy día al decano de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Jorge Sangüesa, que nos va a dar una pequeña introducción, que es la escuela con quien estamos trabajando y con con la directora del Departamento de Psicología Organizacional, María Barksdale. Pero vamos a partir con Jorge. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Quiero, eh, quiero tratar de contextualizar lo que vamos a mostrarle y queremos conversar hoy día, ¿no? En el contexto de esta alianza que estamos haciendo como universidad con ProHumana, eh, la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Observatorio de Futuros del Trabajo, que es dirigido por la profesora Mariana Barkstedt, tengo que decir que es Mariana, no María. eh, Hemos venido trabajando en busca de responder algunas de las cuestiones que surgieron recientemente. En el ámbito de las organizaciones, veníamos hablando hace ya mucho rato de flexibilidad laboral, de teletrabajo, de reformulación de las estructuras organizacionales, de cómo nos podíamos organizar mejor en redes, probablemente también de cómo podíamos lograr mejor sintonía con el entorno. El concepto de desafío adaptativo puesto por Heifetz hace ya varios años había sido como incorporado, yo diría, en el ADN de cada uno de los líderes de nuestras organizaciones. Sin embargo, de la noche a la mañana, en un fin de semana, probablemente esta necesidad de sintonizarnos, esta necesidad de responder adaptativamente al entorno se transformó no solo en una necesidad, sino fundamentalmente en una urgencia. O nos adaptábamos o simplemente desaparecíamos, ¿sí? Y, y eso dio pie a que entonces aquello que habíamos estado aprendiendo en los contextos de transformación digital, fundamentalmente en las organizaciones, tuviera que ser rápidamente traspasado a la operación, al negocio y aquello que finalmente hace cada una de las instituciones que hoy día nos acompañan. En estos tiempos VUCA, ¿cierto? Que veníamos hablando hace ya rato, en estos mundos, en este tiempo, ¿cierto? Que era todo volátil, incierto, complejo y ambiguo, cada vez se hizo más necesario poner visión, comprensión, claridad y agilidad, como dice Bob Johansen del Institute for Future. En ese contexto, para la Universidad Adolfo Ibáñez, para la Escuela de Psicología en particular, la necesidad de poder traer evidencia y poder actuar con una toma de decisiones basada en evidencia se transforma en un deber y en una obligación. El Observatorio de Futuros del Trabajo, junto con las alianzas que ha estado estableciendo entonces, lo que busca hacer es aportar con evidencia a la toma de decisiones que hoy día
estamos haciendo en las organizaciones y vamos a tener que seguir haciendo porque a diferencia de lo que pensamos, esto no es transitorio, sino que llegó para quedarse. Hoy día en este contexto de esta alianza, ¿cierto? Queremos agradecer los esfuerzos que juntos podemos hacer para poder ir agregando valor a través de la conversación en base a la evidencia, ¿cierto? Porque pensamos que eso puede hacer una diferencia. Muchas gracias por estar acá y esperamos que esta jornada, esta mañana, sea de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, ustedes los que nos conocen a nosotros saben que nos gusta ir haciendo un espacio dinámico, que vayamos opinando, conversando, participando. Entonces yo les quiero pedir primero que ahí en el chat nos escriban rápidamente, por favor, lo que se les venga a la cabeza, con qué relacionan la palabra flexibilidad, escriban lo que primero se les venga a la cabeza, con qué relacionan flexibilidad, por favor, rápidamente. Ahí estoy viendo que ya están escribiendo, que bueno, se los agradezco. Gracias por ir poniendo sus palabras, se los agradezco montones. Perfecto. Y ahora les voy a dar una segunda palabra. ¿Con qué asocian plasticidad? La última que puso ahí fue la Pamela Lagos, capacidad de adaptarse a partir de la Pamela. Movimiento, plasticidad, ajustarse. Perfecto. Juego, qué buena esa palabra de la Gina. Linda, mi amiga. Ahí, algo más, ya. Entonces, moldeable, y si quieren una más, ponemos ahí, pues nosotros vamos a preparar una cosa para conversar, ¿ya? Bueno, entonces quiero dar la bienvenida, como decía, y felices nosotros también de esta alianza que estamos creando de trabajo para hablar de un tema tan relevante como es, ¿no es cierto?, el tema de la flexibilidad, pero sobre todo la transformación que tienen que vivir las organizaciones. Y quiero poner ahí desde el escenario que siempre hemos trabajado en Plusmana, que es cómo generar espacios con desarrollo humano sustentable. Y nosotros le pusimos ese apellido a la sustentabilidad desde un principio, porque consideramos que construir organizaciones sustentables tiene que ver con seres humanos que generen un desarrollo como personas que les permita crear escenarios diferentes, donde, por ejemplo, la flexibilidad o la adaptabilidad que hemos mencionado algunos es un elemento súper importante para crear empresas, organizaciones que aporten a una sociedad más sustentable. Así que nos parece, estamos contentas y por eso estamos acá juntos de poder abrir esta nueva avenida, ¿no es cierto?, que nos va a entregar información, aprendizajes para ir aprendiendo todos e irnos superando. Entonces quiero dejar con ustedes a Mariana Barstedt, directora del Departamento de Psicología Organizacional y de Observatorio, y a Carlos Vera, que es consultor de Clio. Buenos días y muchas gracias, los dejo a ustedes con la presentación. Muchas gracias, Sole, muchas gracias, Jorge, por las palabras al inicio. Carlos va a presentar para que le puedan dar autorización para que ahí está mostrando la presentación. Perfecto. Gracias, Carlos. Que vamos a presentar juntos con Carlos este estudio que es uno de los primeros estudios que podemos mostrar respecto del futuro del trabajo durante la pandemia. Ahí les vamos a contar que tenemos 2 líneas de investigación abiertas en este momento en este tema, pero nos parece interesante mostrar cuáles son estos aspectos en materia de flexibilidad laboral desde la perspectiva de las organizaciones. Hemos colaborado 2 organizaciones que nos parece importante mencionar cómo vamos generando estos vínculos, que es parte del objetivo también del observatorio. Nosotros como un centro académico que lo que quiere es aportar a la discusión tanto de política pública como de prácticas organizacionales desde las ciencias del comportamiento y Cliodinámica, que es una firma consultora que ya lleva bastantes años y que está empezando a fortalecer el área de investigación social avanzada y de transformación organizacional. Hicimos este match y este es el estudio que les vamos a presentar ahora. Solo unas palabras antes, hace 10 años atrás más o menos, quizás un poco más, 12,
tuve la posibilidad que mi tutor de tesis, que es un especialista en temas de diseño del trabajo y flexibilidad, viniera a Chile. Hicimos una conferencia con él en Antofagasta, hace más de 10 años, y no se entendió. O sea, estaba el Ceremi en ese tiempo en la charla, y lo único que hizo fue atacar a mi profe, que bueno, tenía muchos años, así que él supo sortear la situación, porque cuando hablamos de flexibilidad, hay un grupo de personas que ve solo un lado, ¿sí? La flexibilidad tiene dos lados, como muchas de las cosas. Tiene un lado que vamos a llamar luminoso, que es el lado de la capacidad de adaptación que ustedes mencionaban en el chat, pero tiene un lado peligroso, que es el lado de la precarización laboral. Y muchas veces no se entiende cómo tenemos que combinar esos dos elementos, o esa tensión que se da entre la flexibilidad y la precarización, de manera de generar un equilibrio que permita que la organización se logre adaptar sin mermar las condiciones laborales o la calidad de vida en el trabajo. Y ese es un poco esa tensión de la que nosotros queremos abordar. En este caso, a nivel general, sí hay que tener en cuenta que el mundo del trabajo se impactó por una crisis como la que hemos tenido por el SARS-CoV-2, que ha sido el aumento del desempleo y el aumento de la inseguridad laboral, es decir, ese dark side, ¿no es cierto? Y efectivamente, las organizaciones de los trabajadores, como bien decía Jorge, rápidamente tuvimos que transformar nuestra forma de trabajar a entornos virtuales y a entornos flexibles. Son dos fenómenos que se dieron, que en algún momento estuvieron relacionados y en otro momento no estuvieron relacionados, ¿sí? Justo ocurre en Chile que en febrero del 2020, parece como chiste todo lo que decimos en febrero de 2020, que nadie sabía lo que venía, en febrero de 2020 sale y se aprueba la ley de teletrabajo en Chile, sin relación con la pandemia, y se pone en marcha en junio o julio, que sale ya el protocolo de cómo se aplica. Pero es una ley que no se aplica al ámbito público, solamente se aplica al ámbito privado, no está todavía traducida a los estatutos del ámbito público. Por lo tanto, pone en marcha un conjunto de medidas, pero muy por encima, estábamos recién empezando. Y por otro lado, desde la perspectiva de las organizaciones, sabemos que en este entorno VUCA que bien señalaba Jorge, es necesario tener ciertas evidencias respecto de qué impacto está teniendo la forma en que tuvimos que organizar el trabajo y cómo tuvimos que implementar la flexibilidad laboral en un contexto de crisis y de emergencia, de manera que realmente logre el impacto y el efecto que los estudios previos demuestran que tiene, y evitar esta externalidad que podría asociarse a una precarización laboral. Un ejemplo claro de eso es el tema, por ejemplo, de los trabajos de plataforma, que también estamos investigando con otros colegas. Es decir, es una forma de trabajo que da mucha flexibilidad. A los trabajadores de Uber y de todo este tipo de plataformas agradecen esa flexibilidad, pero también reconocen esa precariedad. Entonces, tenemos que ver algunos de esos temas en el futuro. La siguiente, porfa, Carlos. Si lo llevamos ya de lo general a lo particular y vamos hacia esto, la OIT ha señalado y lo señaló este año, que el 81% de la fuerza laboral global ha experimentado cambios totales o parciales en su forma de trabajar durante la pandemia. O sea, esto es un fenómeno global, ¿sí? Varios estudios que también está de la OIT han señalado, por un lado, mayor cesantía y precariedad, y lo que proponen otros autores es que se ha observado un deterioro de las condiciones laborales que ha traído mucho más riesgo de experimentar burnout y estrés y una mayor incertidumbre laboral. Y eso también se ha visto en Chile, eso ha pasado en distintos momentos. Yo no sé si ustedes serán conscientes, pero nosotros observamos que a principios de este año, por ejemplo, la cantidad de licencias por burnout aumentó. Y en alguna organización por ahí de mutualidad me señalaron que la mayor causa de las licencias de estrés estaba siendo la violencia en el trabajo, ya no solo lo que era clásico, que era un mal liderazgo, que era como la habitual causa de una licencia por estrés, violencia en el trabajo. Es decir, estábamos en ese momento en unos niveles de agotamiento muy altos. Antecedentes que podríamos llamar optimistas es que el teletrabajo total o parcial, previo al COVID, toda la evidencia mostraba que tenía bastantes beneficios, tanto en la satisfacción laboral, en la conciliación familia-trabajo y efectos negativos en el estrés, o sea, una relación negativa con estrés. Sin embargo, estamos en un entorno distinto y por lo tanto habría que ver si esas cosas que observamos previamente se mantienen y si son algunos grupos más vulnerables que otros, por ejemplo. Y en ese escenario es que nosotros planteamos esta investigación, que
esta tiene como por objetivo conocer a través de los directivos y agentes de recursos humanos cuál ha sido la realidad y la visión que podríamos decir que existe en Chile respecto de cómo se aplica la flexibilidad laboral, la efectividad percibida y qué proyecciones podríamos plantear después de la pandemia, por lo que señalaba Jorge, de que esto va a permanecer en el tiempo. Muchos vamos a seguir o van a seguir trabajando de esta forma. Bien, entonces, para contarles la parte metodológica y después Carlos les va a mostrar los resultados. Este es un estudio cuantitativo, se utilizó una técnica que se llama CATI, que es una técnica de entrevistas asistidas por computador, en el sentido que el computador aleatoriamente va determinando correos electrónicos o números de teléfono. Además, se envió por correo electrónico. El marco muestral fueron 350 organizaciones prácticamente, de las cuales 124 lograron ser entrevistadas de distintos tamaños. Nuestra población objetiva era quienes tomaban las decisiones en área de talento de empresas públicas, privadas y ONG en Chile. Y ahí están un poco los datos de tamaño y del tipo de organización. Respecto de los resultados, vamos a mostrar algunos porque la expuesta es muy grande y tenemos que acotarnos al tiempo. Yo les voy a mostrar una primera pregunta que fue muy interesante porque fue la pregunta más cualitativa que incluimos, si la pones Carlos, que tiene que ver con qué entendían por flexibilidad laboral. Estábamos todos implementándola, pero queríamos saber qué se entendía. Y lo que nosotros observamos es que en realidad no hay una visión compartida a nivel de las organizaciones que nosotros pudimos encuestar respecto de qué es flexibilidad y que entonces hay un cierto desconocimiento al respecto. Las concepciones más frecuentes tienen que ver con esta capacidad de adaptación, el ajuste de horarios, el ajuste del lugar físico y también lo que eran los ajustes asociados a conciliar vida personal y trabajo. Sin embargo, ninguna de las organizaciones logró incorporar todos estos elementos en su definición. Por lo tanto, vemos que hay una visión muy global, pero también muy específica, asociar flexibilidad solo a teletrabajo, por ejemplo. Con lo cual, evidentemente que si tenemos una ley y tenemos una situación que implica que tenemos que aplicarlo, es muy relevante saber qué estamos entendiendo por este concepto. Porque ahí se pueden generar estas tensiones entre que algunos lo consideren que es un riesgo de precarización y otros lo consideren una condición de adaptabilidad. Lo que más frecuentemente encontramos es que más o menos un tercio entiende la flexibilidad como la capacidad de adaptarse a la organización para continuar funcionando ante los cambios del entorno. Un 25%, 23% lo asoció a cosas muy concretas como el ajuste de horario, por ejemplo. Y otro porcentaje, lo asoció a teletrabajo, ¿sí? Y a poder compatibilizar necesidades personales e interpersonales. Por lo tanto, ahí hay una pregunta interesante, es cómo vamos a entender flexibilidad y cómo vamos en esa organización hacer la bajada hacia políticas y prácticas. No podemos desde la práctica emerger. Bien, Carlos le va a presentar algunos otros resultados y las conclusiones del estudio para que yo después podamos compartir ya las preguntas y eso. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Oye, mira, encuentro una coincidencia muy buena, el ejercicio con el que parte Sole, que nos llama a escribir sobre las palabras que se asocian a flexibilidad. En ese ratito busqué qué es lo que entiende la RAE, quizás, por flexible. Me llamó mucho la atención que hay una definición asociada a la capacidad de ser doblado. Y desde ese punto de vista, y sobre todo por lo que comenta Mariana, de la forma en la que se dieron las cosas, en el contexto en que se dieron, a mí a rato me parece que fue más bien por parte de la organización en la capacidad de resistir el hecho de haber estado siendo constreñido en cuanto la RAE también lo define como reducido, apretado, forzado a ejecutar algo. Y nos parece que eso nos da una muy buena primera pista para aproximarnos al tema de la flexibilidad y también quizás no solamente entender qué es lo que apareció, sino también entender cuáles fueron los grandes ausentes, que nos llamó mucho la atención, sobre todo desde el punto de vista al menos del léxico de los tomadores de decisiones que respondieron a este estudio, donde no aparecen palabras tales como planificación, rediseño de procesos, rediseño de la organización, cultura organizacional, que son, de nuevo, grandes ausentes de esto pasado un año de la pandemia, porque este estudio tuvo lugar ya pasado un año. Entonces, para nadie es novedad que la pandemia nos llevó puesto, ¿cierto? Y se vino por sorpresa, pero ya aquí había pasado ya
prácticamente una vuelta al sol. Así que primero destacar eso a lo mejor desde la primera aproximación conceptual. Luego, quizás recurramos de nuevo a la etimología de las palabras y les traigo otra distinta, que es angustia. Parece que angustia comparte la raíz etimológica con la palabra angosto, y eso probablemente explica el hecho de por qué se siente como angustia, o por qué se siente angustia ante la idea de, por ejemplo, que se reduzcan el espacio de las paredes y se achiquen los pasillos. Probablemente algo que nos va a causar angustia es la dificultad de ver más y de ampliar la mirada y buscar alternativas de juego para salir del paso. Y en ese sentido, quien observe esta lámina, a lo mejor lo primero que va a poder concluir es que importa el tamaño de la organización en este caso. El tamaño sí importa. Y realmente las organizaciones grandes son aquellas que han tenido la mayor capacidad de adaptación, al menos desde el punto de vista de la implementación de medidas. Pero ¿medidas cuáles? En su mayoría, y ahora los invito a mirar el lado izquierdo de la diapositiva, flexibilidad horaria, teletrabajo total, teletrabajo parcial, aparecen como probablemente las más reconocibles. De hecho, son seguramente aquellas socialmente más visibles también, o más percibidas como comunes. Pero hay muchas otras que tienen una aplicación bastante menor, dentro de las cuales, por ejemplo, aparece el rediseño del puesto de trabajo, con menos de un 6%. Entonces, efectivamente, la movilidad fue poca, la capacidad de ver un panorama más amplio no fue seguramente la ideal. Y desde el punto de vista de la adaptación funcional, y me quedo con eso, sobre todo por el tema del rediseño del puesto de trabajo, las organizaciones grandes lograron, y este es un dato que no está en la hoja, se los comento, la adaptación funcional de los cargos en un 71,3% de los casos. Las medianas, que son las que le siguen, no alcanzan el 36%. Entonces, en ese sentido, la capacidad de juego estuvo bastante relacionada al tamaño de la organización. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta presentación? Bueno, miremos la implementación de medidas desde el punto de vista del tipo de organización. Vemos organizaciones públicas, organizaciones privadas y algunas organizaciones no gubernamentales que también no respondieron. La flexibilidad horaria y el trabajo por turno son las dos medidas que demuestran la principal diferencia, y en este caso destaca particularmente el sector público, del que menos lo esperábamos, podrían decir algunos, pero si no fueron más adaptativos, fueron al menos entonces más disciplinados. Y parece que han habido en ese caso una implementación de medidas considerablemente mayor. Ahora, como nos tendrá acostumbrado a la contingencia, como nos tendrá acostumbrado a la política, y ojalá también nos tenga acostumbrado y para bien el desarrollo de las organizaciones, a veces la forma es el fondo. Y no es irrelevante entonces preguntarse por la manera en la que se hacen las cosas, o se implementan las cosas. Hemos discutido, bueno, en el marco de los procesos reflexivos con Mariana y la UAI para este estudio, que una empresa con malos procesos o una organización con procesos deficitarios es muy parecido a una persona con malos modales. Cuando hay malos procesos, hay malas formas, y las malas formas se parecen mucho a los modales en el caso de una persona. Y hacer las cosas de mala forma probablemente incide totalmente en la forma en la que esa persona, en este caso una organización, va a ser percibida. Y cuando nos preguntamos por la forma, en este caso las condiciones en las que se dio la aplicación de las medidas de flexibilidad laboral, nos damos cuenta, como verán en el gráfico de la derecha y destacado en naranjo, cuáles son aquellas que tuvieron mayor obligatoriedad en su implementación. Entonces, la suspensión temporal del contrato en este caso tiene casi un 50% de casos donde se implementó de manera forzosa. De la misma forma, casi un 40% la licencia parental, la extensión de la licencia parental. La jornada comprimida, el trabajo oportuno, también en este caso destacan para mal, por un porcentaje importante de los casos donde fue implementado de manera obligatoria. Y probablemente quizás quienes son más agujas en los temas metodológicos estarán pensando que incluso aquí está operando un sesgo que podría hacer que estas respuestas fueran incluso más dramáticas, si se les quisiera ver así. No digo que en la respuesta de las organizaciones que participaron del estudio haya
mentira escondida, flagelo de que mi corazón no olvida, como diría Cerati, pero sí probablemente un sesgo de deseabilidad social en la respuesta. Entonces, posiblemente acá vamos a encontrar una realidad que se expresa de una forma incluso más compleja que la manera en la que los datos la dan a conocer. Quisimos hacerle un zoom a la medida probablemente más conocida o más popular, que es la del teletrabajo. Y lo que nos damos cuenta, como muestra el gráfico de la izquierda, es que el desempeño, pero también otras dimensiones del desenvolvimiento en la vida y el mundo laboral fueron afectados de forma negativa, moderada, pero de forma negativa, en las organizaciones que aplicaron el teletrabajo, al menos en este caso el teletrabajo total. El adecuado desempeño bajó, el estrés aumentó, el deterioro del clima laboral aumentó en aquellas organizaciones donde sí se aplicó esta medida del teletrabajo total. Y bueno, la verdad es que sin nostalgia por todo tiempo pasado, yo creo que qué duda cabe que en poco sentido estamos viviendo aquí los tiempos mejores. Y lamentable en ese caso encontrarse que si bien esto ya tiene algunos meses, me parece que el día de ayer la tercera publicaba un estudio que dice que las horas de sedentarismo en Chile alcanzan las 9 horas en promedio, y en promedio las personas están consumiendo 2 vasos de agua al día en el contexto de la pandemia. Entonces, efectivamente, a lo mejor hay una cara menos amable que tener a la vista en este caso, pero como también Mariana decía, que todo tiene una doble cara, un doble faz, como pudiese decirse de todo pisco sour, esto tiene de dulce y de agraz, pero también la oportunidad de rectificar la receta. Porque lo que vemos en este caso, y es un dato extraído de otro estudio del observatorio, es que a diferencia del teletrabajo total, pudiésemos quizás tener una luz al final del túnel, la posibilidad de rectificar ciertas recetas, y, por ejemplo, apreciar bondades de ciertas medidas, como por ejemplo en este caso el teletrabajo parcial, que más que verlo como un punto de conflicto, es un recurso laboral, en la percepción de más de 1.600 trabajadores a lo largo de todo el país. Y se da una relación negativa, en este caso, entre estrés y satisfacción, que es amortiguada por las medidas tales como el teletrabajo parcial. Entonces creemos que, por cierto, este análisis, y como cualquier otro, va a resistir ese tipo de matices y, por cierto, demandar la habilidad de sus tomadores de decisión. Ahora, ¿cuáles son algunos aprendizajes que nos parece muy importante destacar en este caso? Es que, bueno, a modo de síntesis, quizás la primera conclusión, se observa una directa relación entre el tamaño de la organización y la mayor adopción de medidas, como habíamos comentado, en un contexto de todas formas donde la brecha de adaptación organizacional es grande. 1 de cada 4 organizaciones no realizó adaptaciones de flexibilidad en el contexto y el tiempo donde se tomó este estudio, y de las que sí lo realizaron, solo 1/3 pagó los costos de la implementación, o hizo también adaptaciones funcionales, como por ejemplo capacitación. Aquí sí me gustaría hacer un matiz. El 38,5% de las empresas grandes implementó feedback por resultado, cuando el 80% de las organizaciones declaraban preocupación. Y la verdad es que el promedio del feedback implementado es más alto, es de 43%, está por sobre lo que la medida de adaptación que implementaron las empresas grandes. Entonces, ahí la moraleja es quizás que, al igual que en el box, el grande a veces, el peso pesado gana por solo el hecho de serlo, pero no significa que sea el mejor libra por libra. Y lo que queremos decir con esto es que hay ciertas tendencias detrás de incluso la mayor implementación de medidas, que no necesariamente son las mejores. El apoyo, el feedback, la capacitación, el rediseño de los puestos fueron otras alternativas que, si bien pudieron haber estado ahí disponibles, no necesariamente fueron recogidas, y no necesariamente recogidas en mayor medida por organizaciones grandes. 2, solo 1/4 de las organizaciones formalizó los cambios en sus contratos de trabajo, y eso quizá no es una causa necesariamente de algo, pero sí definitivamente un síntoma. Y probablemente, bueno, nada más parecido al derecho laboral, la verdad, pero se da ahí, en el fondo, se expresa una falta de cumplimiento que a lo mejor
nos da también para seguir hablando de cuáles fueron algunas deficiencias quizás en la técnica legislativa u otras explicaciones que pudiesen darse al caso. En tercer lugar, como ya les comentábamos, vimos un desbalance importante entre la preocupación declarada por el trabajador o la trabajadora de la organización versus las medidas que estuvieron orientadas a brindar apoyo o soporte en la realización de sus funciones. Y en cuarto lugar, pareciera que las medidas de flexibilidad, más bien en promedio, están generando un impacto negativo moderado. Ya para cerrar, y esto con esto dejo la presentación, la arquitectura nos ha enseñado que para tener perspectiva hay que tomar distancia. Así que hemos tomado algo de distancia de los datos duros del estudio y hemos decidido dar lugar a otra lección que en este caso proviene de la filosofía. Y es que a veces hacer filosofía es rascarse donde no pica. Y en ese sentido, las recomendaciones que nosotros quisiéramos darle es buscar a lo mejor un punto no tan obvio o menos evidente para poder empezar de pronto a cumplir con algunos desafíos que están aquí seleccionados. Lo hemos sacado de un centro de estudio, o sea, estos desafíos lo hemos visto en un centro de estudio australiano, son esta idea entonces en algún sentido prestadas o importadas a este webinar, pero las recomendaciones vienen con todo el cariño de parte de quienes exponen para ustedes. El primer desafío, aumentar la agilidad. Bueno, creemos que aquí hay una clave que probablemente está siendo poco observada, que es la manera en la que se gestiona la información. La creación de sistemas y herramientas donde el conocimiento esté dentro de la organización y no necesariamente alojado o únicamente en la persona, parece también ser clave una cuestión de la agilidad, para mejorar la agilidad en las organizaciones. 2. El desafío de combatir la ambigüedad de los roles en el contexto del teletrabajo y la flexibilidad laboral. Lo que hemos visto en la literatura es que hay una pérdida muy importante de la visión global de lo que el anglicismo llamaría el big picture por parte de quienes están isolados en una función en el contexto del trabajo remoto desde su domicilio. Y lo que hemos visto como necesario es evaluar la adaptación al contexto de los procesos y los canales de comunicación interna en la organización que a veces no necesariamente dicen relación con la flexibilidad, pero vaya que parece que ayudarían. Y en último lugar, la paradoja de agencia. Se dice que parece que mayor autonomía puede llevar a percepción de menor autonomía. ¿Por qué? Microgestión del tiempo y formas de control por parte de los liderazgos de las organizaciones que no necesariamente parece estar depositados en la confianza, que parece también ser una palabra que es clave y ojalá lo sea para el debate que sigue. Y en ese sentido recomendamos estimar la flexibilidad que ofrecen los cambios posibles en las estructuras funcionales que pudiesen tener lugar en la adaptación de una organización y no solamente quedarnos aquí con la fría implementación del mínimo legal que se nos está exigiendo. Así que con esas 3 recomendaciones, agradecerles el espacio y invitarlos también a seguir conversando. Muchas gracias, Carlos. Súper buenas tus reflexiones y lo que compartiste, y además, sobre todo, cómo fuiste abriendo avenidas nuevas en la reflexión y en las conclusiones. Y qué bueno que miraste el significado de la palabra flexibilidad, porque parte del juego que nos gusta hacer siempre en Prumana es como de repente los conceptos los achicamos, ¿no es cierto? Nos quedamos como, los reducimos a muy poco. Y se nos olvida la riqueza que tienen. Y aquí yo quiero mostrar la comparación y miren lo que pasa y ahí van a entender el punto que queríamos hacer entre los dos términos. Si vemos acá flexibilidad, ustedes mismos, la palabra que salió muy fuerte fue adaptación, fue apertura, autonomía, y cuando vimos plasticidad salió creatividad, salió cambio, salió juego, salió moldeable, salió acomodarse, plasticidad cerebral. Bueno, yo quiero decirle que flexibilidad y plasticidad son sinónimos. Por lo tanto, uno podría usar ambas palabras podríamos estar diciendo qué tan plásticas o habría que ver cómo lo conjugamos, pero es una institución, ¿no es cierto? Y es bien impresionante cómo con ciertos términos vamos encasillándolo y vamos limitándonos en repensar y en cómo adaptarnos, que es lo que tú decías, ¿no es cierto?, a una realidad nueva, pero sobre todo, y ahí queremos poner el tema que también nos convoca desde Prumana, es que es este cambio radical que tienen que experimentar o estamos experimentando las instituciones, por distintas razones. Por el tema de la sustentabilidad, que por ejemplo es el tema que nos convoca a nosotros, por la pandemia, porque Chile requiere hacer cambios profundos para recrear sus formas, ¿no es cierto?, de producción o de fuentes de ingreso, y es un tema que siempre aparece y ahí quiero poner la palabra flexibilidad relacionada con la innovación.
¿cierto? En sentido común uno genera esos espacios flexibles, también institucionales, o genera formas de trabajo que permitirán a las personas ser mucho más creativas e innovar. Y una de las personas que invitamos a hablar de este tema, que es un gran amigo nuestro y llevamos muchos años trabajando con él, es a José Miguel del Solar, que él es gerente de Personas y Sostenibilidad de Cristalerías de Chile. Y lo invitamos a hacer una reflexión de cómo él veía la flexibilidad, cuál es ese proceso que él también, desde su experiencia de tantos años, ha reflexionado y cuáles son los aportes que nos podría hacer. Así que dejo con usted a José Miguel. Tienes 10 minutos, José Miguel, para que podamos después conversar. Tenemos varios comentarios. Te doy la palabra a José Miguel. Pone volumen, pone micrófono, perdón. Ahí. Eso. Ahí estamos. Súper. Bueno, gracias por la invitación a ProHumana. Saludo a las personas de la universidad que nos acompañan y a todos los que están aquí presentes hoy. La verdad es que ha sido un periodo largo de tensiones y de incertidumbre para todos los que trabajamos en la gestión de personas. Aquí hay varios gerentes y hay varias personas que trabajan en el área y lo han vivido muy cercanamente. Me parece que es súper interesante y desafiante este vínculo que se hace con la universidad, de traer datos duros, de traer evidencia sobre lo que ha sido, y poder compartir desde la realidad que son las empresas. Aquí se ha hablado del concepto de urgencia adaptativa. Claramente, a pesar de los años de experiencia y los años de trabajo, yo creo que muy pocas empresas estaban preparadas para abordar esta urgencia. Y lo hicimos con lo mejor que teníamos, con la mejor dedicación. Creo que fueron años o un periodo muy largo de tensiones, como yo le decía, porque estamos enfrentándonos a salvar vidas, más allá de los procesos, más allá de las oficinas, más allá de las conexiones. Aquí se estaba muriendo la gente de COVID, aquí se estaba enfermando grave la gente de COVID, aquí estábamos con altas tasas de ausentismo, estábamos con cuarentena, estaban paralizando las empresas porque podrían tener sumario sanitario, estamos afectando la continuidad operacional del país, etcétera, etcétera. Más allá de todos los dramas familiares que teníamos porque se nos enfermaban nuestros padres, nuestros amigos o nuestros hijos. Y por lo tanto, la atención a lo que nos vimos enfrentados determinó mucho de las decisiones que tomamos. Probablemente muchas erradas, pero causó mucha preocupación. Respecto tomé algunas notas ahí de la presentación de la universidad y claramente el concepto de flexibilidad se relaciona con nuestra capacidad de adaptación. Eso es sin duda y es lo que dicen las empresas. Sin embargo, está bien hacer estos estudios porque traen evidencia, pero quizás dejan afuera la parte más humana, porque flexibilidad se acota a los horarios, a las jornadas, al teletrabajo. Claramente, como decían, las empresas más grandes, de mayor tamaño, de mayor capacidad, son las que las aplican. Por lo tanto, hay muchas empresas que quedan fuera de este proceso. Y la adaptación también hace referencia a los espacios de trabajo, o a las funciones, o a las cargas de trabajo. Nada del papel de la persona. Hay mayoritariamente, hablan no sé, de más del 50 o 60% de empresas que implementó medidas. Pero también aparecen muchas desconexiones, algo que dijo Carlos. Un 80% de las empresas decía preocuparse del bienestar y la salud, pero solamente el 25% garantizó el derecho a desconexión. Más del 50% creo que está supervisando los horarios. Más del 60% adaptó los espacios de trabajo, pero menos del 30% creo que pagó los costos de adaptación. Entonces, hay 12 contradicciones que me llamaron la atención en el estudio. Uno, que
las declaraciones de muchas empresas diferían de las conductas. Y hay otros estudios que dicen que a mayor flexibilidad, a menores jornadas y a mayor teletrabajo, aumentaron el desempeño. Este estudio dice que disminuyó. No sé cuál va a ser la verdad, pero de eso podríamos estar hablando. ¿Cuál ha sido el impacto real en nuestras organizaciones de esta flexibilidad, que le llamémoslo, que la gente, más bien esto tiene que ver con empresas asociadas a la área administrativa? A mí me toca trabajar en una empresa productiva, como varios de ahí. Las empresas productivas no tuvieron esta flexibilidad, no tuvieron este trabajo. El 70... ¿Qué pasó? Te quedan 5 minutos. 5 minutos. Ok, entonces lo que yo quería transmitir de alguna forma es que es a qué volvemos. O sea, salgamos un poco del tema de las conexiones, del tema de las oficinas, del tema de los estacionamientos, del tema de la conectividad, porque claramente esto ha tenido un impacto muy relevante. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que volver a tener menos control y a dar más confianza. O sea, la productividad va a estar basada no en el tipo de conexiones de teletrabajo, sino que en la confianza que le demos a las personas al volver a trabajar. Yo creo que el tema familiar hoy día pasó a ser una realidad que antes no dimensionábamos. Hablábamos mucho del equilibrio trabajo y familia, pero con la pandemia nos dimos cuenta de que el tema familiar, más allá de los niños que aparecían en las pantallas o las personas que se paseaban por atrás, es que había una dependencia muy grande. Padre y madre a veces trabajaban. Y por lo tanto, hoy día la condición familiar pasa a ser una parte relevante laboral. Yo creo que tenemos tantos desafíos de construir, o sea, aprendimos de esta pandemia para hacer cosas distintas. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Nuestros procesos de venta, nuestros procesos de compra, nuestra relación con la comunidad y particularmente nuestras relaciones con los trabajadores va a ser exactamente igual. O, como decía Carlos por ahí, tenemos que trabajar sobre la estructura, sobre los procesos, tenemos que trabajar sobre cómo vamos a construir la cultura. Si vamos a tener trabajos híbridos, antes la cultura se construía en los ascensores, en las canchas de fútbol, en las oficinas, en los cafés, en la conversa, en la conexión. Va a ser súper difícil hoy día ir construyendo cultura y hábitos en las empresas con un ambiente más híbrido, más de gente que va a estar trabajando y no trabajando. Yo creo que la pandemia nos hace un llamado a realmente humanizar un poco las organizaciones, a poner la pausa, a dejar de correr, o sea, que la pega valga la pena, que tenga sentido. Creo que la pandemia nos demostró que quizás estábamos equivocados en el foco de nuestro quehacer, ¿ya? Estamos muy en lo operativo, muy en lo funcional, y la pandemia nos levanta una bandera de que hay personas que trabajan con nosotros, que tienen necesidades, que tienen urgencia, y eso hay que atenderla. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que la gente ha demostrado, con toda su incertidumbre, con toda su precariedad y con todas sus limitaciones, ha demostrado un nivel de compromiso que muchas veces las empresas emocionan. Y eso hay que reconocerlo, eso hay que incorporarlo, y hay un desafío muy grande en los líderes de la organización. Lo conversamos alguna vez con la Sole, hoy día los líderes tienen que tener una mirada mucho más holística respecto a todas sus conexiones. El señor de producción no puede solamente producir, el señor de finanzas no puede solamente calcular, el señor de ventas no puede solamente vender. Tenemos que interesarnos y comprometernos con todos los que nos relacionamos, con nuestros trabajadores primero, nuestro compromiso con el medio ambiente, con los proveedores, con los clientes de una forma distinta, mucho más humana, con un propósito, con un liderazgo que tenga sentido. Y yo creo que el camino y el desafío a todos nosotros
es cómo vamos a hacer empresa ahora, después de lo que ha pasado, para lo cual no estuvimos preparados, para lo cual hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero ahora, como decía Carlos, ya decantó. Por lo tanto, ya no tenemos excusa para la urgencia y tenemos que darnos el tiempo para reconstruir nuestro espacio, para reconstruir nuestras relaciones y para tener un sentido mucho más responsable de la misión que tenemos en la empresa. Eso es lo que me provoca un poquito la primera parte. Muchas gracias, José Miguel. Súper buenas tus reflexiones y aportan para ir abriendo, ¿no es cierto?, esta comprensión de lo que significa esta transformación. Y quiero dejar con ustedes a Ignacio Sabino, el gerente de sustentabilidad de Henkel, quien nos va a hacer algunos comentarios en un periodo cortito sobre su visión y en cómo están mirando la flexibilidad también en Henkel o cómo él la está implementando. Ignacio, por favor. Gracias, Soledad, y sí, vamos a ser sintéticos porque es un tema tan interesante y que se podría hablar tanto, y valoro mucho a los presentadores en este caso, y me voy a ir tomando de muchos conceptos que ellos dijeron, y principalmente, aprovechando el más último, José, comentaste el tema de, bueno, cómo hay una gran dicotomía entre los discursos y los hechos, ¿no? Que es la base para construir confianza. Y lo digo como empleado, no solo en mi función dentro de Henkel, sino que en momentos como el de la crisis, como uno ve que se han puesto premisas muy claras, y por ahí estoy dentro del universo de las empresas grandes que mostraba Carlos, donde sí efectivamente se llevaron cosas a cabo. Siempre con la mente en cuidar la salud de la gente y al mismo tiempo asegurar continuidad del negocio, principalmente en el abastecimiento a industrias consideradas esenciales en el entorno de la crisis. No se achicaron estructuras, se envió a todo el mundo a trabajar a la oficina, a la casa, perdón, en aquellos lugares donde era posible, pero con un cierto parámetro que ya era preexistente a la pandemia y tenía que ver con esta cultura de confianza en cuanto a ya teníamos políticas de home office, entendiendo que en muchos casos permitía una mejor estadía en la oficina y al mismo tiempo un mejor balance en el hogar. En mi caso personal, desde el año 2011, 2 veces a la semana trabajaba desde mi hogar, con lo cual de un día para el otro poder implementarlo realmente lo hizo fácil. Al mismo tiempo, obviamente, se adecuaron los turnos de planta para bajar los flujos, se aseguraron las estructuras, se aseguraron los salarios, se dio apoyo económico en aquellos lugares donde quizá alguno de los miembros del grupo familiar perdió los ingresos, se aseguró el bono de desempeño en un porcentaje, igual que los bonos de venta, aunque los negocios bajaban. Esos son solo algunas medidas, pero ya un poco pensando en lo que viene, no tanto lo preexistente y lo que sucedió en la pandemia, sí tenemos como ciertos parámetros globales, y básicamente son 4 premisas. Primero, entender que digamos, el trabajo no es igual a estar en la oficina. Eso está claro. Ya nos dimos cuenta de que si hay un objetivo detrás, hay una función y hay realmente confianza, nosotros podemos performar, y así se ha demostrado en estos últimos 18 meses, podemos performar igual o incluso mejor, dependiendo cómo nos adaptemos. Después, el hecho de incluso ir a la oficina no quiere decir que tenemos que estar en un escritorio. Si hoy tenemos nuestra telefonía y nuestra comunicación en nuestro computador, él puede venir con nosotros y podemos estar ubicables, permitiendo que, como decía José, me puedo sentar con el de finanzas más allá de los cálculos y podemos compartir un espacio de trabajo sin que sea un escritorio fijo, por ejemplo. Después también entender que incluso el hecho de estar presente no significa que estoy dando los mismos resultados, ya sea por no estar o por estar. Cumplir horas en un espacio de trabajo no garantiza que estoy realmente generando o aportando para el propósito común de la compañía y del grupo de trabajo. Y el otro punto que también tiene que ver, obviamente, con la movilidad. A veces hay reuniones que vale la pena vernos cara a cara o viajar, y hay reuniones en las que realmente las podemos resolver de forma virtual, y así, obviamente, bajamos tiempo de traslado más el impacto ambiental que eso requiere. ¿Cómo eso lo vamos a ir llevando a cabo? Bueno, este concepto lo trabajamos como un concepto de Smart Work, y la verdad que implica, primero, y esto lo decía Mariana muy claramente, cómo tenemos que trabajar con los líderes para que sean facilitadores del cambio.
y sobre todo en un concepto clave en todo esto, que tiene que ver con la empatía. Gran parte de esta modalidad virtual nos llevó a que, como decía José también, veíamos al niño, a la niña que estaba detrás, pero también veíamos una guitarra y de golpe nos enterábamos que alguien de compras, que quizá me sentaba en la otra punta del edificio, me enteré que tocaba la guitarra y hasta compartíamos el mismo gusto por Cerati. O cómo de pronto tuvo un problema en su lavarropas y detrás pasó un técnico y inmediatamente uno se metió en la cotidianeidad, pero esa cotidianeidad también nos tiene que hacer o generar más capacidad de ponernos en los zapatos del otro, entender que de pronto esa flexibilidad o ese equilibrio que uno busca no necesariamente va a ser el mismo para todos. Entonces, de pronto entender cuál es la movilidad más adecuada para cada uno, lo tenemos que trabajar y los líderes lo tienen que ver dentro de sus equipos. Tenemos que ver también cómo se puede dar ese balance y al mismo tiempo abrazar herramientas digitales que precisamente faciliten ese intercambio de información, como bien decía el estudio. Y otro punto, no menor, y que estamos trabajando también, tiene que ver con la persona en el centro, cómo la salud mental y física de nuestros equipos ya pasa a ser un eje de gestión y una política dentro del área de recursos humanos. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Y ahí tú me haces un pase para hacer un comentario de algo que el otro día leía sobre la generación Z. Es decir, vivimos todo lo que nos trajo la generación millennial en términos, y mucho tuvo que ver con el tema de la adaptación, la flexibilidad, exigiendo a las empresas. Pero hoy día la generación Z, manteniendo lo que ya la Millennium pedía, está haciendo una segunda exigencia que me parece que es súper interesante y que tiene que ver con los que son de empresas acá. Y en todo caso, los que son de empresas como universidad o como instituciones. Le está pidiendo a las instituciones, a las organizaciones, en este caso un estudio desde el mundo de las marcas, se habla, que las marcas sean capaces, ¿no es cierto?, de tener ese sentido que hablaba José Miguel, es decir, pero que ese sentido realmente sea real en términos de lo que ellos quieren vivir como sociedad, cómo esa marca va a aportar, ¿no es cierto?, a generar una sociedad distinta, a generar una sociedad que se preocupe del cambio climático, que se preocupe de la inclusión, que se preocupe de generar espacios creativos. Entonces, la flexibilidad que necesitamos en las instituciones es mucho más, tiene que enriquecerse, ¿no es cierto?, en términos de la comprensión que tengamos y la práctica que hagamos de ella. Entonces, creemos que las conclusiones nos muestran del estudio que hay una mirada muy todavía estrecha a lo que significa, ¿no es cierto?, la flexibilidad en torno a construir espacios mucho más creativos, adaptativos. Y en ese sentido quiero hacer un pase a Paulina Miranda de PPU que nos aporte brevemente cómo está nuestro marco legal, porque generalmente una de las cosas que entorpece a los países o a los países que generan cosas, que quieren avanzar, que quieren crear cosas nuevas, que quieren implementar, a veces se ven limitados porque sus propios, ¿no es cierto?, estados, políticas públicas o legislación los amarran. Entonces queremos saber ¿cuál es ese escenario cuando entramos a la parte legal en términos de flexibilidad? Y a continuación, los invito a que, dame un segundo, Paulina, a que podamos hacer preguntas, comentarios. Entonces les pido que vayan poniendo la manito, cada uno, para así yo ir después dándole las palabras para que podamos conversar, concluir, dar ideas, todo lo que venga. Paulina, por favor. Sí. Hola, Sole. Hola a todos. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por esta invitación y estaba muy interesada en la presentación de todos. Muy interesante el estudio que presentaron Mariana y Carlos, y muy profundo, y ya con una clara conocimiento, mucho más sin duda que intuición de cómo es el mercado legal, laboral en Chile, cuál es nuestra, digamos, estructura legal. Yo sé que estamos hablando de flexibilidad muy unida al teletrabajo, pero la flexibilidad en materia laboral es tanto más que eso. Es un tema que nos preocupa a los abogados laboralistas. Yo soy abogada especialista en derecho laboral y que nos preocupa desde hace mucho tiempo y se ve en un amplio ámbito de cosas.
Y en realidad, contestando tu pregunta, Sole, si no, la legislación nos acompaña, la legislación chilena sin duda está construida sobre paradigmas, otros paradigmas, que no son los paradigmas que creo yo se requieren para la nueva forma de trabajo, tanto el quehacer que le interese tanto al bienestar de la empresa como de los trabajadores. La relación laboral, nuestro Código del Trabajo, está construida sobre el paradigma de primero que la relación laboral se baja bajo la subordinación y dependencia de un trabajador o un empleador, ya conceptos bastante un poco, hoy puede parecer quizá medievales, así un subordinado, un dependiente frente a un empleador, en donde hay la ley verifica que existe una clara asimetría entre el poder del empleador y el trabajador, y por eso el trabajador tiene que ser protegido inclusive de su propia voluntad. Entonces, el derecho laboral, si bien se enmarca dentro del derecho privado, tiene un ámbito de la autonomía de la voluntad, que es lo que los abogados llamábamos que es la posibilidad de que las partes acuerden legítimamente cómo se conducen en sus relaciones contractuales, muy limitado. Entonces tiene un gran componente el derecho laboral de orden público. Esto es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, y por eso, y ciertamente parecen razonables la irrenunciabilidad de derechos como las vacaciones, el derecho de los créditos natales, los descansos, las indemnizaciones, pero es tan profunda la concepción, nuestro derecho de que el trabajador no puede renunciar, que se ven cosas como que, por ejemplo, el derecho de alimentación, antes lo conocíamos como amamantamiento de la mujer, los primeros 2 años de acompañar al niño 1 hora durante la jornada, es irrenunciable, y por tanto la mujer, por ejemplo, el empleador no la puede poner en situaciones que no pueda cumplirlo, y por tanto la mujer no puede viajar. De hecho, durante esos 2 años no puede viajar cosas fuera de la ciudad, fuera del país, porque no lo podría cumplir. De hecho, hay toda una regulación especial de ese derecho para los trabajadores de líneas aéreas, de los tripulantes de vuelo. Por ejemplo, hay mucho tiempo en la jurisprudencia de la División del Trabajo dice que quien determina la sala cuna es el empleador, pero el empleador tiene que pagar el total, y por tanto, si la mujer quiere optar a una mejor sala cuna, el empleador le tiene que pagar todo el valor de la sala cuna, y por tanto no puede haber un copago, o es todo o nada. Entonces, esta manifestación de que el trabajador no puede elegir en nada es muy profunda, pero yo quiero ver, ¿cierto?, como brotes verdes de que recientemente han empezado a haber alguna mínima manifestación en donde el trabajador se le da la posibilidad de decidir, mire, esto es lo que yo quiero o no para mí. Por ejemplo, en el teletrabajo, ustedes saben que ahora, bueno, hemos hablado mucho del teletrabajo, pero el teletrabajo también quedó como medida de emergencia para personas que tengan condiciones de salud especiales, o la mujer durante el embarazo, el empleador necesariamente le tiene que ofrecer el teletrabajo después ya permanentemente, más haya pasado COVID en algunos casos. Pero hoy al trabajador se lo deja elegir. Antes, si yo creo que esta norma se hubiera escrito hace unos 5 años atrás, hubiera dicho, no, esto es irrenunciable, la persona quiere o no, se tiene que ir a teletrabajar, si tiene diabetes, hipertensión, qué sé yo. No, hoy se dice, y si el trabajador consiente en ello. Entonces, yo creo que lo más profundo es la concepción de nuestro derecho, en donde, y yendo a lo que decía Carlos, el tema de la confianza, son 2 relaciones que suponen que el empleador, por cierto, va a tomar ventaja de mala fe del trabajador, no hay construcción de confianza, y por tanto se presume que el consentimiento de ese trabajador está viciado, el empleador lo ha engañado, está viciado, el trabajador no ha podido ejercer su libertad, y por eso hay toda esta desconfianza que llega, como les digo, ya me tengo que callar, ¿sí? Ya, eso. Confianza, por ejemplo, brevemente va a terminar, pactar jornadas de 4 días y 1 día libre, no se puede. En Chile solamente se puede, solamente con el sindicato. Entonces,
tendría mucho más hablar, que tengo mucho que decir del teletrabajo. Sí, lo sé. Sí, pero me callo, eso, gracias. No es la idea que te calles, pero ir dando contexto, pero eso nos Sí. muestra que también a veces uno quiere avanzar Sí, y hay obvio, algo que eso. te Exacto, en ahoga. la Entonces, legislación, sí, en la exacto, legislación, entonces sí, es bueno cuando estamos haciendo ese análisis como sistémico. Bueno, la sí. idea es que ahora generemos, y entre ellas tú también, y ahí que bueno, Gina tiene una pregunta, queremos invitarlos a comentar, a hacer preguntas, a aportar. Entonces vamos a poner, Gina, te doy la palabra, que bueno, ahí tú, ahí está. Pon tu Gracias cámara y para verte, odio, Gina. ¿Puedes poner tu cámara? gracias y odio no poner cámara porque Ah, tengo una rayita aquí en la playa y si dale, no, dale, se me dale, cae. dale. Dale, Se me querida. cae. Así que gracias por ese estudio, gracias por lo que convoca siempre ProHumana, fan de ProHumana, y de verdad, porque es sumamente interesante, uno vive escuchando muchos webinars, muchos Zoom, leyendo muchos papers, y creo que cada uno expuso muy bien la acción. Tengo una pregunta a propósito de lo que hablaron cada uno, porque toca en esto, y tiene que ver con yo trabajo en seguridad laboral, y el año pasado me contactó una argentina que es ya, bueno, unicornio en la plataforma que ella desarrolló, que se llama Silvana y es Transparent Business. Entonces, me mostró cómo en Argentina y en países vecinos aquí ya tenían la plataforma que hacía capturas de las pantallas cada cierto tiempo aleatoria para todos los trabajadores para monitorizar el trabajo e incluso pagar según las horas realmente de trabajo, como que uno tenía un Zoom en el computador y una pantalla. Y la verdad es que la gente, sobre todo los millennials y las generaciones que hablas tú, Sole, sin problemas. Le pregunté yo a Fernando Arap de esto, hicimos un Zoom con esta argentina que vivía en Estados Unidos y que la ha ido increíble, que ya en Centroamérica, Costa Rica, incluso Guatemala tenía adoptada la plataforma en empresas del Estado también. Y él me dijo, mira, la verdad es que, claro, aquí hay que cambiar la legislación, estaba hablando justo el tema de 4 días, que no se puede, que el otro día, que hay que hacer toda una serie de cosas, pero ¿qué opinan ustedes frente a eso, dado la desconfianza que existe entre el empresario, los jefes y los trabajadores? ¿Cómo se ve eso? ¿O es un tema que finalmente por la tecnología nos va a llegar y a lo mejor es más justo porque si uno trabaja tranquilo y trabaja por KPI y por objetivos bien claros y con una hoja de ruta bien marcada, la verdad es que no debería haber problemas, pero se hizo incluso, me decía la José Saldívar en ese tiempo, que se había hecho un piloto de una plataforma similar y la verdad es que había en una empresa incluso multinacional, pero la cultura chilena no, los extranjeros lo podían haber adoptado, pero no aquí. Quería consultar qué opinión tienen ustedes sobre eso. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, como para tomar otra pregunta? Quería comentar que yo escuché que también lo estaban usando en Teams, de que te ven cada cierto rato que tú tienes que mover el mouse para demostrar que estás frente al que estás trabajando, pero ahí entramos al tema del control, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar, o pasamos, les pido a cada uno ir comentando breve para que así abramos espacio para conversar con otras personas? ¿Quién le gustaría responder a esto? Carlos, Mariana. Dale, Mariana, por favor. Súper interesante el tema que plantea Gina, porque efectivamente la proliferación de mecanismos de control y algunos tipos de algoritmos que van a ir dirigiendo nuestra vida laboral nos van instalando en otro tema que no hay que olvidar, que es el tema de la irrupción de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo, no solo en hacer el trabajo, sino en la gestión del trabajo. Y ese es un punto en el que me ha tocado participar en discusiones sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo en una comisión del Senado, y genera una discusión bien filosófica finalmente. Entonces yo creo que a la luz también de lo que decía Paulina sobre cómo nuestra legislación y la legislación laboral en general debiera, bajo qué fundamentos estamos planteando la relación laboral, es que estas herramientas se ponen de moda, se instalan,
pero no hay una reflexión previa de qué consecuencias tiene de corto, mediano y largo plazo. O sea, como nosotros mismos, yo diría, nos estamos disparando en los pies cuando dejamos que la tecnología empiece a tomar decisiones de gestión que debiéramos tomar los humanos. ¿Sí? Yo le quiero dar esa vuelta a la discusión. Más allá de que si es moral, inmoral, genera desconfianza, no funciona con nuestra cultura, que efectivamente yo comparto todo aquello, realmente estamos siendo muy poco hábiles como especie al darle tanto poder a las máquinas para tomar decisiones sobre nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo que ese es algo que yo plantearía como discusión, porque detrás de eso siempre hay un humano que diseña el algoritmo, ¿no? Pero ese humano tiene sesgos también y puede tener una percepción del tipo de relación laboral que cree que hay que establecer, que es desde la desconfianza, efectivamente. La autonomía, y tiene que ver también con lo que tú hablabas de trabajar por objetivo. El trabajo por objetivo en Chile fracasó muchos años. Este es un modelo muy antiguo que en Chile no se pudo implementar. Hoy día recién la pandemia empieza a mostrar a los líderes, parece que la gente sí puede ser autónoma, pero todavía tenemos el set de las horas laborales centradas. Voy a poner un ejemplo muy cortito para terminar. Yo tengo una hija que trabaja para Sename, a través de una organización de la protectora de la infancia, y ella cada cierto rato tiene que parar de trabajar, porque su trabajo es emocionalmente muy agotador, trabaja con familias vulnerables. Ella tiene que parar, y yo a veces he estado en su casa, trabajando yo al lado de ella, y la veo que se pone a jugar un rato play, ¿sí? Y esa es su manera de despejar para poder seguir y llamar a otra familia. Entonces, cuando uno, de ahí tiene que ver con el tema del diseño del trabajo. El trabajo se diseña de una manera en que se puede hacer en distintos momentos y con distintas tareas. Y un momento de descanso para un trabajador, de hecho tenemos a un colega en la Universidad de Manchester, que esperemos que luego se incorpore la UAI, que estudia específicamente los efectos de los descansos en la productividad, en la salud mental y en estos temas. Porque efectivamente el poder descansar puede ser de hecho hasta muy estudiado, la necesidad de descansar para recuperarte y poder enfrentar la tarea siguiente. Pero a lo mejor el que va a diseñar ese algoritmo no sabe que psicológicamente los descansos son sumamente necesarios para el trabajo. Solo quiero plantear esos dos temas. Super. Y dejarlo allí. Gracias, Mariana, gracias, muy clarita. José Miguel, tú estabas pidiendo la palabra también. Sí, yo realmente lo hay una herramienta espantosa la que planteó la Gina. Yo encuentro que va exactamente en lo contrario de lo que estamos pidiendo como cambio. Menos control, más confianza, más productividad. Cuidado con la precariedad, porque el último estudio que hizo Mercer determinó que las personas en teletrabajo estaban trabajando 3 horas más que el promedio de que lo hacían antes de la pandemia. Pero yo encuentro que toda esta herramienta, claramente la virtualidad y toda la gestión digital llegó a las empresas para quedarse, pero hay que ponerla al servicio de las personas y al servicio de las empresas. Yo encuentro que poner una camarita que te vea si está moviéndose el mouse está absolutamente en la línea más alejada de lo que uno quisiera para una compañía. Hoy día la autonomía, hoy día la confianza, hoy día la delegación, el que la gente trabaje desde su casa, que la gente trabaje desde otro país, que la gente trabaje a otras horas. Hay compañías que tienen pics de trabajo y en algún minuto van a tener que trabajar 60 horas a la semana, pero otras 30. O sea, vayamos buscando claramente, como dijo la Paulina, las restricciones legales nos limitan obviamente, pero hay que ir presionando hacia eso, al sentido del trabajo. Muchas gracias. Carlos, por favor, dale. Gracias. Mira, súper breve y me disculpo con Paulina si revivo algún fantasma del mundo del derecho, pero es de esa disciplina que me robo el concepto. La inidoneidad de la conducta tentativa inidónea, que es cuando uno dice, bueno, no podemos acusar de intento de homicidio a quien dispara un arma de fuego descargada, porque es inidóneo. No apunta a los fines. Y tomando lo que dice José Miguel, me parece el caso de una tentativa inidónea. Yo creo que la conducta que está describiendo en la pregunta no le apunta ni de cerca, no da pie con bola respecto del fin, en el sentido de que por más que la persona esté conectada en Teams, quien trabaja en Teams seguramente no está produciendo energía eléctrica con pedales, probablemente puede estar haciendo un trabajo creativo que no va a medir en watts.
y el pantallazo que saque la aplicación, ¿de qué se va a poder enterar el empleador? ¿De los malos gustos musicales de la persona porque tenía abierto YouTube? ¿Se van a enterar de que más gente de la que creemos escucha cantos gregorianos para inspirarse en su jornada? No sé qué clase de hallazgo vamos a sacar de eso y qué conclusiones se pueden sacar. Me siento tentado a calificarlo como una tentativa inidónea de flexibilidad laboral. Sí, yo Sole, justamente, y en el fondo, reforzando lo que dice Carlos, es que traer la antigua mentalidad del supervisor de la fábrica, que tiene a todas las señoras y los ve y los mira, entonces como yo no puedo hacer eso en la planta, lo voy a hacer todo. Pero es otra forma de trabajo y el que está en el computador probablemente no necesita que le estén respirando en la espalda. Bueno, y ahora, y que estemos hablando tanto de teletrabajo, nos hace también mirar el sesgo de que vemos el tema laboral desde nuestra perspectiva, siendo de que no tengo estadística, pero una buena cantidad de los trabajadores tienen trabajos que no pueden teletrabajar. Entonces también esto también un poco una discusión un poco a veces quizá elitista, de que nos centramos en otro, pero sí, yo tampoco estoy de acuerdo de que estar mirando con una cámara vaya a garantizar la productividad del trabajador, ni en el lugar de trabajo ni en su domicilio. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, comentario? Yo pongo ahí y vuelvo al tema de la flexibilidad, la reflexión sobre de la flexibilidad en torno a que en la medida en que generemos espacios que permitan, ¿no es cierto? Y tomando lo que dice la Paulina, por eso lo vuelvo a recordar, Paulina, el hecho de que no todo el mundo hace un trabajo de computador, pero los espacios laborales, por diversos que sean, pueden enfrentarse a diferentes tipos de jornadas, formas de trabajar, apretar la jornada para así tener, por ejemplo, tener 4 días, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en la planta que nosotros hemos ido a visitar a Cristalerías Chile, pensar como en otro tipo para que las personas tengan, tú hablabas de la familia, José Miguel, tenga más tiempo a veces para estar con la familia, o para su vida personal también. Es como otra modalidad en relación al trabajo y la vida. Entonces es bueno también poner esa reflexión. Me encantaría, me extraña, estamos más silenciosos, parece, como comentarios, preguntas. Yo aquí tenía un comentario de alguien que se llama Cecilia, no sé si está la Cecilia, que le hacía una pregunta y le contestó algo a la Mariana sobre el tema del estrés en el teletrabajo. No sé si está por ahí o te pongo esa pregunta, Mariana, mientras alguien decide si quiere comentar, preguntar, que cuáles son las causas del estrés del teletrabajo, que tú le comentabas, lo podemos ver al final. Como quieras. Sí, por mientras como no piden la palabra, vamos contestando esa pregunta que tenemos ahí. Bueno, claro, Cecilia nos preguntó cuáles son las causas del estrés en el teletrabajo y yo le comenté por el chat que previo a la pandemia el teletrabajo tenía un efecto positivo en disminuir el estrés porque facilitaba la conciliación familia-trabajo o vida personal, vida laboral, porque no es solo para los cuidadores de niños. Aquí hay que pensar que a veces tiene que ver con las distancias, tiene que ver con cuidar a otros, que pueden ser padres y pareja, hijos, etcétera, o incluso compatibilizar con otro interés que uno pueda tener en la vida, ¿sí? Y desde ahí no hay juicio. Sin embargo, pero tenía potencial de generar estrés el teletrabajo porque generaba sobrecarga, que es lo que decía José Miguel, esto de trabajar más horas, y eso tiene que ver con rediseñar la tarea, educar a la gente, o sea, uno puede aprender a teletrabajar, eso es bastante fácil, y también puede haber un poco de estrés en la medida que las personas que estaban en teletrabajo sentían que estaban fuera, estaban todos los demás trabajando en la organización y ellos estaban fuera, entonces podía que nadie se acordara de ellos o no los consideraran para una promoción o para desarrollo. Pero durante la pandemia, en realidad eso se revirtió y casi todos los estudios que se han hecho a nivel mundial muestran que el teletrabajo generó más estrés por el aislamiento que generó, por la incertidumbre, ¿no? Es la misma persona la que está en incertidumbre, como bien decía, salvando la vida, pendiente de contagiarse, de que su familia se contagie. Los que no podían teletrabajar también tenían temor de contagiarse. Pero lo que pasó en esta pandemia es que faltó apoyo en la tarea. Lo que se ha advertido en muchos estudios es que hubo líderes que estuvieron muy centrados en las personas y eso se agradece, estuvo bien,
pero no en el apoyo de tarea. Nosotros hicimos un estudio que algo contó Carlos, es un estudio longitudinal que estamos haciendo en Chile. Son 3 mediciones en el tiempo, con 1000 trabajadores más o menos, ya vamos como en 800, que van disminuyendo. Le hemos preguntado en 3 momentos del tiempo respecto a la flexibilidad laboral y qué impactos ha tenido. Hemos medido en ellos salud mental, estrés, compromiso, un montón de variables. Y en ese estudio descubrimos que lo que más les hizo falta al momento de empezar la pandemia, los primeros 6 meses, fue apoyo en la tarea, como que los jefes nos apoyaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero, arréglatela y haz la pega como puedas. Y ahí faltó lo que Carlos hablaba del rediseño de la tarea, el ajuste de tarea a este formato. No era lo mismo estar trabajando desde casa que estar trabajando presencial. Entonces, faltó apoyo en la ejecución de la tarea, faltó apoyo del líder y también de los compañeros. Hubo poco feedback de tarea, muy poco feedback de tarea. Y efectivamente la gente tuvo dificultades para compatibilizar vida personal y laboral porque no estábamos haciendo teletrabajo como Dios manda. De hecho, muchos académicos le llaman trabajar desde casa lo que hicimos, porque el teletrabajo demanda que tú tengas en las condiciones físicas, ergonómicas, de conectividad, de iluminación, de ventilación y de silencio, y obviamente con un país donde los colegios todavía algunos no entran después de casi 2 años, todavía no se ha restablecido la normalidad en la educación escolar, indudablemente que ni en otra. O sea, en casa habían 6 personas teletrabajando, teleestudiando, o 4, con una sola conexión de red, consiguiendo ese dispositivo. Muchas empresas no entregaron ni dispositivos a las personas, gente que está trabajando con sus computadores personales, etcétera. Entonces hubo mucha dificultad realmente para implementarlo y hubo mucha sobrecarga laboral. Al no haber un aprendizaje y un entrenamiento respecto de cómo implementar el teletrabajo para las personas, qué competencias tenemos que desarrollar para teletrabajar, lo que pasó efectivamente es que la gente trabajó de más. Trabajó hasta altas horas de la noche. Nosotros muchos psicólogos nos pasamos los primeros 6 meses de pandemia educando a las organizaciones, diciendo a la gente, báñese, levántese, sáquese el pijama, hágase un horario, haga un rito de salida. O sea, cuando usted termine de trabajar, ordene su oficina, cierre su computador. Incluso hay un estudio inglés que mostraba que era muy efectivo que la gente se fuera a dar una vuelta a la manzana, si es que podía. Y salir y volver a entrar, o sea, sentir que volvía a mi casa, ¿sí? Cambiarse de ropa, las cosas que uno hacía antes, cuando llegaba del trabajo, hacer ciertos ritos. Así que efectivamente ahí faltó entrenamiento sobre cómo manejar la sobrecarga laboral. Todo el mundo intentó ponerle el 200% de energía para que esto funcionara, y la gente lo hizo, pero con un costo personal muy alto. Los niveles de salud mental en Chile, todos sabemos que bajaron, hay hartos estudios que lo demuestran. Un solo datito para terminar, hablando además de las pausas y del recovery o del descanso. La mejor medida que nosotros observamos en ese estudio protectora de salud mental fueron días adicionales de vacaciones. Fue la medida que más fuerte se relacionó con mejor salud mental, que la gente tuviera más días de descanso adicionales a sus días habituales. O sea, yo en mi caso, cuando la universidad daba algún día extra, la felicidad era increíble. Así como, para algunos no alcanzamos, lo avisaron muy tarde, uno no alcanzó a desarmar cosas y tuvo que hacerlas igual. Pero eso tiene un efecto de sensación de que me están cuidando y efectivamente me están dando tiempo para descansar y recuperarme. Eso te podría comenzar, Sole. Sí, Sole, comentando brevemente lo que dice la Mariana, por ejemplo, de dar días adicionales extra, para una pequeña píldora de lo inflexible que es nuestra ley laboral. Cuando un trabajador trabaja horas extras, la única forma legal de compensarla es con el pago del recargo del 50%. Usualmente preguntan, ya, pero si en lugar de eso yo lo dejo entrar más tarde al otro día. No puede. Le doy más días de vacaciones. No puede. O sea, la única forma de compensar la hora extra es pagándola con el recargo, obviamente se quiere dar desde el 50%. Nuevamente, una vez más, la inflexibilidad de nuestra ley laboral, que cree que el trabajador no entiende, no va a poder cuidarse y no puede velar por sus propios intereses. Muchas gracias. José Miguel. No, está sin micrófono, José Miguel. Censura, ya. No, un par de cosas para complementar. Además de, por un estudio que vi por ahí, que además de, por un lado la precariedad,
es decir, los empleados trabajan en promedio más de 3 horas. 40% de la empresa declaró tener la gente dolencia de hombro, espalda y muñecas. Y el 65% de los empleadores aumentó el uso de programas de salud mental, ¿ya? Eso por lo negativo, o sea, están pasando cosas que están dañando a las personas. En lo positivo, 2 ejemplos bien concretos. Una persona que trabaja conmigo en la área de innovación tomó vacaciones, se fue a Madrid, vino la cuarentena total, no pudo volver y se quedó atrapada en Madrid. Otrora le habría dicho, bueno, tú te fuiste, es tu problema. En conjunto dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? Dijo, bueno, tengo pasaporte comunitario, puedo quedarme. Perfecto. Quiero seguir trabajando en la empresa. Sigue trabajando. Lleva 6 meses haciendo su pega igual o mejor desde Madrid, conectada con todos los procesos de innovación. Yo cada vez que le pregunto dónde estuvo el fin de semana, me dice, no, estuve en Copenhague, no, la semana pasada estuve en Berlín, está trastornada de la felicidad trabajando. De repente yo le digo, ¿qué hora es allá? No, son las 10 de la noche, pero no te importe, yo me adapto. O sea, el mundo de opciones que se abre para trabajar, por un lado, en lo positivo, y ojo con la precariedad que eso puede pasar. Otro caso puntual, una persona que trabaja conmigo en el área de sustentabilidad me dijo, quiero irme, pero quiero quedarme. ¿Cómo digo yo? Sí, quiero irme a viajar, necesito conocer España, Italia, Alemania, quiero visitar empresas, quiero ir a feria, quiero contactarme con la realidad de la sustentabilidad del mundo exterior, pero que todo ese aprendizaje yo lo pueda volcar a la empresa. Quiero seguir conectado y trabajando en mi pega haciendo lo mismo. Hace 5 años atrás yo le he dicho, sé que más, no tengo cómo retenerte, ándate, es tu vida. Y hoy día estamos construyendo juntos la posibilidad de que él se vaya un año completo a viajar por el mundo en su misma pega de acá. Entonces, nosotros hemos cambiado, algunos, tenemos otros, y a veces alguna jefatura que dice, no le di teletrabajo los viernes porque nadie va a trabajar. Entonces, estamos construyendo juntos este tema de las confianzas, de las precariedades y de las oportunidades, y un trabajo que es bien profundo. Fíjate que me hiciste acordar de algo, José Miguel, que voy a compartir. Hace años en Prumana, creo que yo te lo conté a ti, estaba trabajando y eran como las 5 de la tarde un día viernes, y estaba que no podía más. Y yo partí con Prumana, porque yo creé Prumana, dije, si yo estoy así un día viernes a las 5 de la tarde, ¿qué queda para el resto? Y esto era cuando todavía en Chile se implementaba poco el que se saliera temprano los días viernes. Y a partir de generar empatía, que hemos hablado tanto en mi propia experiencia, dije, se acaba esto. Y negociamos en el equipo Prumana cuando todavía no existía estos modelos nuevos, y empezamos a trabajar los viernes hasta las 2 de la tarde. Yo creo que eso nosotros lo hicimos como el 2002 en Chile, cuando nadie lo hacía. Pero es justamente lo que tú estás diciendo, o sea, es interesante, y ahí quiero poner el concepto de la modelación, ¿no? De cómo vamos moldeando, cómo nos vamos adaptando a las personas, y cómo esa persona, por ejemplo, seguramente va a traer muchas ideas nuevas para la empresa, que era lo que hablábamos de la importancia para crear instituciones innovadoras, con nuevas propuestas, que mantengan a las personas en el trabajo, que estén inspiradas, que tengan sentido. Entonces, oye, y ojalá, Sole, la flexibilidad sea permanente, pero para toda la organización. No actuar como actuamos nosotros, casos puntuales. La niña de la sala cuna, el señor que tenía problemas. No, establecer procesos que esté disponible para toda la organización. Y cada uno va eligiendo y va acordando lo que más le puede servir. Sí, absolutamente. Fíjate que ahí contando, porque a veces nos sirven los ejemplos. Me acuerdo de Stephanie, que era gerenta de recursos humanos de Unilever. Ella contaba esto. Tiene que ver, pero muestra otra mirada de cuando uno es totalmente inflexible. Y ellos tienen en Unilever la sala cuna, en las mismas dependencias,
Y obviamente, a diferencia de otro, que estoy yo cambiando en Chile, la sala cuna está tanto para hombres y mujeres. No necesariamente, no es solo para las mujeres, sino que si un hombre tiene con su mujer o adopta un hijo, pueden acceder a la sala cuna, ¿ya? Entonces ella estaba en la sala cuna porque había tenido recién una guagua, estaba ahí dando pecho o estaba con la guagua, y de repente ve entrar un hombre a la sala cuna y a ver una guagua. Y ella se vuelve y le dice, ¿tú qué hacías acá? Le dice, en su cabeza, a pesar de que ella misma había promovido esta nueva propuesta de que se abriera a los hombres, ella no reaccionaba en reconocer que era un hombre que estaba, ¿no es cierto?, disfrutando de este beneficio que había, porque era mucho más flexible en términos de beneficio. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar también, y con eso quiero poner algo que nosotros queremos continuar trabajando con la universidad y seguir profundizando lo que este estudio trajo, es que queremos hacer unas mesas redondas, y sobre eso vamos a generar una alianza de trabajo para seguir investigando en futuros estudios sobre el tema justamente de la flexibilidad, pero donde queremos profundizar cómo las instituciones están trabajando la flexibilidad cognitiva, es decir, cómo están entregando, que lo decía al principio Mariana, ¿no es cierto?, están entregando las habilidades de las personas, cómo nos estamos preparando todo para entrar en estos nuevos escenarios de trabajo, de transformación, desde un lugar positivo, más desde un lugar de control, ¿no?, de generar un sistema que nos va a estar viendo si estamos haciendo, ¿no?, sino cómo expandimos a este colaborador, a esta colaboradora, para que sea un aporte en este nuevo escenario que estamos viviendo, que nos está exigiendo cada vez más, no solamente en el trabajo, sino para la vida diaria, ser mucho más adaptativo, flexible, dispuesto a. No sé si hay alguna pregunta más, comentario, o si no, para ser respetuosos con el tiempo, ya son las 10:28, ir cerrando nuestro encuentro. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? No veo manos. Oye, yo solamente traigo el recado de una hija mía. ¿Ya? Que le conté que iba a estar acá y me dijo, papá, ¿van a hablar del postnatal en la nueva flexibilidad laboral en tiempos de transformación? ¿Ya? ¿Qué querés que diga? Le dije. Me dijo, habla de la cocrianza y la coparentalidad. 12 meses de postnatal para la madre o 6 meses para el padre y la madre. Con eso se acabaría la discriminación hacia las mujeres y empezaría la gran transformación pendiente. Así que mi hija media feminista manda ese recado. Tu hija que te ha hecho ahí a cambiar también, pues sabemos, te ha traído nuevas miradas. Sí, pues. Bueno, eso lo vimos cuando hemos ido a visitar a países, ¿te acuerdas? Los países daneses que tienen modelos que son compartidos con los hombres y con la mujer, y con eso para integrar a la mujer al trabajo, que es otro tema también que habla de flexibilidad. Gracias por esto que aportaste, José Miguel. No sé si Carlos, Mariana, algo quieren decir para ir cerrando ya, y porque no veo. Sí, por cortito. Favor. Dale. Apoyando a José Miguel, y después otra idea, apoyando a José Miguel, que estos beneficios de parentalidad tienen que ir asociados a mantener las rentas de las personas. Hoy día tenemos la trampa de que tú puedes tomarte los beneficios, pero te van a cortar la cola del sueldo, así que hay una trampa compleja. Pero yo quería terminar, y quizás terminar provocando con un tema que está relacionado, del que no hemos hablado, pero solamente dejarlo enunciado, que es un tema que se llama la inseguridad laboral, que está muy asociada a la flexibilidad, en términos de que las estrategias de flexibilidad son internas y externas, es decir, hay flexibilidad asociada a la forma contractual, pero también y la otra es la flexibilidad sobre cómo organizamos el trabajo. Nosotros hemos estado todo este tiempo hablando de la interna, pero también existe una flexibilidad externa, que es que la organización cambia su tamaño y por lo tanto tiene distintos arreglos contractuales con las personas en función de tener esa flexibilidad para ir para acá y para allá. Paulina podrá profundizar en aquello, pero hoy día tenemos, por ejemplo, el trabajo de plataformas, ¿no? Todo lo que son estos Uber y todas estas plataformas, hay ahí una ambigüedad legal importante porque son considerados socios, no trabajadores, entonces no son sujetos de derecho laboral, ¿sí? Entonces la flexibilidad también tiene ahí un punto, y esta flexibilidad se asocia con el concepto de inseguridad.
que también tiene una mirada interna y externa. Entonces, cuando la organización está haciendo estrategias de flexibilidad externa, afecta a la inseguridad externa. Yo siento que yo puedo perder mi trabajo en malas condiciones. Pero cuando también hacemos ajustes de flexibilidad interna, y como bien decía José Miguel, solo para algunos, por ejemplo, o algunos casos particulares, incluso medio estigmatizados, sobre, es que tienen hijos, o no sé qué, o esta persona tiene un familiar con discapacidad, o sea, no sé, queda con un estigma en la organización, lamentablemente ocurre así, eso genera inseguridad laboral interna. No es temor a perder mi trabajo, es temor a perder recursos en mi trabajo. Temor a que desde que me corten el presupuesto hasta que no me inviten a algunas actividades o que no me consideren para una promoción o que no me suban el sueldo. Entonces, ojo también porque la inseguridad laboral tiene un efecto directo en salud mental. Está archi estudiado como una inseguridad laboral percibida, ya sea interna o externa, tiene efectos negativos en la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los estudios que se han hecho a nivel mundial durante la pandemia han señalado lo importante que es proveer de seguridad psicológica a nuestros trabajadores en la organización, que va en la línea de lo que está planteando hace mucho rato José Miguel, que es por lo que yo voy entendiendo. Permitir ese desarrollo de las personas y decir, ok, cambiaron las condiciones, pero queremos que sigas con nosotros y aportas valor, te reconocemos en tu aporte de valor. Muchos hemos visto, lamentablemente, enfoques de gestión en la flexibilidad y en la incertidumbre, donde les gusta provocar tensión a los líderes. No, que estén todos medio nerviositos, porque así se mueven mejor. Esa conducta, yo creo que es una conducta que debiéramos ir extinguiendo en pro de cuidar la salud mental, que la flexibilidad y la inseguridad no vayan de la mano en nuestro país. Eso. Muchas gracias, súper buen aporte. ¿Algo más, Carlos? ¿Tú quieres decir algo para cerrar o cerramos? Gracias, Sole. Sí, me gustaría traer una última reflexión. Creemos, y hablo a título de la organización que represento, pero lo creo profundamente en lo personal también, que es bueno darse de piñas, boxearse con los conceptos muchas veces. ¿Ya? Pues, por ejemplo, muchos conceptos que incluso, aunque importen grandes conquistas culturales de Occidente entero en el mundo de las relaciones laborales, de repente igual es bueno revisarlo. Por ejemplo, cuando el concepto de separación, vida y trabajo suena como algo a priori bueno, y que por cierto que lo será, no es mi pretensión desconocer eso. Pero, ¿qué significa vida y trabajo? Que cuando tú terminas tu trabajo a las 6 de la tarde, apagas tu computador, empieza tu vida. Entonces, como que algo raro de repente siempre hay, algo huele mal detrás de algunas distinciones. Por ejemplo, él no es mi amigo, es mi compañero de trabajo, no es mi amiga, es mi colega. Oye, pero si muchas veces esos dos personajes comparten el mismo set de valores, o en los cuentos los príncipes te salvan la vida, pero muchas veces puede hacerlo una jefa. Y en tercer lugar, el concepto de home office. Yo creo que es muy complejo pretender llegar a hacer de tu casa tu oficina. Pero a lo mejor quienes están en los liderazgos de las organizaciones podrían darle una vuelta a la tuerca y encontrar alguna manera en que la oficina también sea tu casa. Entonces creemos que siempre los conceptos existen una vuelta de tuerca que los líderes de la organización están súper llamados a revisar. Así que quizás más que un comentario, una invitación. Muy buen aporte, muy buen aporte. Muchas gracias. Hay que darle una vuelta, una tuerca para ser creativos, para remirar las cosas, rediseñar. Bueno, 1.000.000 de gracias a todos, 1.000.000 de gracias Paulina por estar acá, a José Miguel por acompañarnos con sus reflexiones y bueno, a Carlos y a Mariana por el estudio y nosotros felices de estar en esta alianza. Así que gracias a todos y van a estar sabiendo de nosotros pronto. Gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias, gracias por los aplausos que ahí ponen. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias Felipe. Muchas gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.